5 relatos escalofriantes que revelan los horrores ocultos en la Amazonía maldita. En lo profundo de la Amazonía, donde la oscuridad se aferra a cada rincón y los ecos de la selva susurran secretos olvidados, Mara, una joven madre de 28 años, luchaba por sobrevivir. La rutina nocturna de cosecha de yuca la mantenía en constante estado de alerta, pero era la agobiante sensación de peligro lo que realmente la mantenía despierta. Una noche, mientras recogía los tubérculos bajo la tenue luz de su linterna, oyó murmullos. Sonidos extraños, como si la selva misma deseara contarle algo. La atmósfera se volvió pesada, casi palpable, cuando el viejo sombrero de su difunto padre desapareció sin dejar rastro. No puede ser, pensó. Sin embargo, las miradas furtivas de don Alberto, su anciano vecino, añadían una capa más de incomodidad. Había rumores sobre él, historias que hablaban de pactos oscuros con los espíritus de la selva. Nunca creyó en supersticiones, pero la realidad empezaba a erosionar su escepticismo. Cada día, el miedo se apoderaba del pueblo. Había desapariciones, murmullos inquietantes. Aquellos que antes compartían risas, ahora se miraban con desconfianza. Cuando Mara decidió buscar ayuda, la policía local se burló de sus temores. Las selvas tienen misterio, señora, no se meta donde no le llaman. La risa burlona resonó en su mente, cada eco haciéndola sentir más sola y vulnerable. Era como si la sombra de la selva se estuviera tragando lentamente su hogar. Desesperada, tomó la decisión más peligrosa de su vida, adentrarse en la selva por su cuenta. Esa noche, la oscuridad parecía devorar todo a su alrededor. Mara sentía cómo su corazón latía con fuerza, casi resonando en sus oídos. Las sombras a su alrededor danzaban, tomando formas grotescas, adornando la atmósfera con un aura de terror palpable. Historias de espíritus vengativos llenaban su mente, narradas en voz baja por ancianos del pueblo, advirtiendo sobre el costo de perturbar el corazón de la selva. Mientras más se adentraba, más se sentía observada, como si cada árbol conociera sus secretos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La atmósfera ahora vibraba de tensión. De repente, la angustia se convirtió en horror cuando Lucía desapareció sin dejar rastro. Un nudo se formó en el estómago de Mara cuando encontró en su lugar un trozo de tela familiar. Un horroroso recordatorio de que el peligro ya estaba ahí, al acecho. Su decisión de enfrentar a este extraño se convirtió en una necesidad ardiente. Mara se lanzó a una desesperada búsqueda, cada paso resonando en el silencio opresivo de la selva, donde leyendas y realidades se entrelazaban en un baile macabro. El tiempo se evaporaba, el miedo la guiaba, la esperanza se desvanecía. Enfrentándose a un destino incierto, Mara se adentraba en la oscuridad misma, buscando cumplir una promesa que amenazaba convertirse en su mayor pesadilla. ¿Logrará rescatar a Lucía y escapar de la Amazonía maldita, o se convertirá en otra historia que los ancianos contarán al abrigo de sus fogatas? La selva, en su oscura magnificencia, parecía tener vida propia. Cada ramita que crujía bajo los pies descalzos de Mara resonaba como un grito en el silencio aplastante. Su linterna temblaba en su mano, proyectando sombras que lanzaban entre las ramas. Pensamientos caóticos invadían su mente. El llanto de su hija resonaba como un eco distante, dispuesto a perderse entre los susurros de la jungla. De pronto, un sonido helado le hizo detenerse. Era un murmullo bajo, casi familiar, como si llamaran su nombre desde la profundidad de la selva.
Lucía, murmuró, su voz apenas un susurro, temerosa de romper el hechizo que la rodeaba. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta que el murmullo no era solo eso, sino que formaba palabras. Rítmicas y envolventes, la voz parecía surgir de la misma tierra. Tomando aire, se adentró más, cada paso un desafío a su cordura. Recordaba las advertencias de su madre sobre las voces de la selva. No te dejes llevar, hija, las almas no descansan mientras alguien las busca, decía con tono sombrío. Las sombras quieren jugar con tu mente. Pero, ¿y si Lucía estaba en peligro? Esa idea la impulsaba a seguir adelante, ignorando las advertencias en su mente. La selva se encerraba en un silencio ensordecedor y a medida que se adentraba, las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparla. De pronto vio una figura, una silueta oscura, apenas perceptible, pero que la miraba. Su corazón se detuvo. Era don Alberto, su vecino. Su rostro, surcado por arrugas y una mirada penetrante, parecía imperturbable ante el terror que la consumía. «No deberías haber venido», dijo con voz grave. «Has desatado lo que acecha entre los árboles». «¿Dónde está mi hija?», exigió Mara, ignorando el miedo que drenaba su fuerza. La figura titubeó, como si evaluara sus palabras. «Los espíritus no dan tregua», murmuró, pivotando hacia la oscuridad. «Ellos buscan equilibrio, un sacrificio por otro». Mara sintió que el aire se le escapaba. «No, no quiero hacer ningún trato». Su voz casi se rompió, pero la selva señalaba que no había vuelta atrás. La desesperación la hizo avanzar hasta el hombre. «¿Sabes cómo encontrarla?». Don Alberto le dirigió una mirada ominosa y señaló con un dedo tembloroso hacia un claro más adelante. «El corazón de la selva. Allí encontrarás la respuesta. Pero cuidado, lo que busques podría no ser lo que esperas». Se sintió atrapada entre la desesperación y la advertencia. Mientras avanzaba hacia el claro, el latido de su corazón resonaba cada vez más fuerte, compitiendo con los ecos que la rodeaban. ¿De verdad había esperanza en ese lugar? Al llegar al claro, la luz de la luna iluminó un altar hecho de ramas y hojas. En el centro, una figura que Mara no pudo distinguir completamente. Su respiración se volvió errática al darse cuenta de que era un muñeco de aspecto grotesco, atado con hilos que parecían pulsar con una vida propia. Las extremidades estaban vestidas con pedazos de tela que reconoció de su hija. Un terror helado la invadió al comprender lo que significaba. «¡Lucía!», gritó, la voz desgarrada hallando la fuerza de su sangre. Pero la selva respondió con ecos de risa cruel. Sin embargo, no estaba sola. A su lado, las sombras comenzaron a moverse, formando figuras conocidas. Las miradas de los desaparecidos del pueblo la miraban fijamente, suplicantes, pero a la vez exigiendo algo. Mara se dio cuenta de que estaba en el centro de algo horrible. La selva había cobrado vida, susurrando su propia historia de venganza y sacrificio. ¿Podría liberar a su hija sin convertirse en otra víctima de esa oscuridad? El tiempo se le agotaba, pero su instinto de madre la empujaba hacia adelante. Desesperada, se giró, buscó una salida, pero se dio cuenta de que la selva misma se había cerrado a su alrededor. Con la oscuridad acechando y su alma en juego, se desafió a sí misma. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar para salvar a tu hija, Mara? La selva le ofrecía la respuesta. Pero ante la encrucijada, el terror nunca había sido más real. La luna se escondió detrás de nubes, el silencio se volvió ensordecedor. ¿Conseguirá Mara romper el ciclo de horror o se convertirá en otra pieza del altar de la selva? La respuesta parecía fluir con la brisa, confusa y aterradora. ¿Cómo enfrentar lo oculto y salir del abrigo de la oscuridad? El pavor se apoderó de Mara en el claro. Las sombras danzaban a su alrededor, creando un espectáculo macabro que la atrapaba en su terror.
Las caras de aquellos que una vez conoció, ahora retorcidas en sufrimiento, la miraban fijamente desde el abismo. «No estamos muertos, Mara», susurró una de las figuras. Era doña Clara, la anciana del pueblo, su mirada vacía pero intensa. «Siempre estamos aquí, esperando». «¿Esperando qué?», preguntó ella, luchando contra el nudo en su garganta. «¿Por qué no me dejáis en paz?». «Esperando justicia o un sacrificio», respondió la anciana, su voz resonando como un eco en el silencio. Las otras sombras asentían con sus cabezas, acercándose lentamente. Mara sintió que el miedo la ahogaba. La presencia de aquellos espíritus no era solo aterradora, sino abrumadora. Los hilos que ataban al muñeco comenzaron a moverse, susurrando entre sí, trayendo consigo un aire denso de desesperación. «Tu hija es parte de esto. Ella es el equilibrio que buscamos», continuó doña Clara, su voz sutil pero implacable. «¿Qué estás dispuesta a dar, Mara? ¿Un alma por otra?». Un grito desgarrado emergió del corazón de Mara. «¡No, no me la lleves!», se negó con brutales emociones. El muñeco, aunque inanimado, parecía cobrar vida cada segundo. Sus ojos vacíos reflejaban sus propios miedos. Las sombras se acercaron más, formando un círculo a su alrededor. Ella podía sentir sus respiraciones, frías como el viento que soplaba entre los árboles. La presión aumentó, su mente estaba llena de recuerdos. Lucía riendo, jugando, una niña inocente que no merecía este horror. Mara cerró los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla, pero no era un sueño. Cuando los abrió nuevamente, la selva no había cambiado, pero sí su determinación. «No puedo dejar que tomen a mi hija», gritó, su voz resonando con la fuerza de 1000 tormentas. «Haré lo que sea necesario». Las sombras se detuvieron, paralizadas por su respuesta. «¿Estás segura de lo que eliges, madre?», preguntó uno de ellos, su rostro etéreo brillando débilmente. «El precio será alto». Mara se aferró a la esperanza. «Dame a Lucía», exigió, sintiendo el fuego de su amor maternal arder más fuerte. Pero en ese instante el muñeco dio un espasmo. Un grito ahogado provenía de sus labios de tela. El sonido era un eco del llanto de su hija. «¡No! ¡Para!». El miedo de Mara la golpeó como una ola, sus piernas temblorosas casi cediendo ante la verdad que ahora se revelaba. «¿Qué quieres de mí?». «El sacrificio debe ser verdadero», dijeron las sombras al unísono. «Solo así Lucía podrá regresar». Los árboles a su alrededor se movieron, sus ramas como dedos largos estirándose. Mara sintió que su corazón latía frenéticamente. Cada latido un recordatorio de lo que tenía que perder. «Dame una señal, algo que me indique que todavía hay esperanza». Pero la selva estaba muerta. Un silencio ominoso reinó mientras el aire se tornaba denso. De repente, un aullido resonó en la distancia, como un canto a la luna llena. Las sombras retrocedieron confundidas. «Ella tiene que ser parte de esto. Si no es así, nunca volverás a verla». Mara se quedó ahí, aislada, reconociendo que no había respuestas fáciles. La selva la ojeaba, observándola con ojos sedientos de devoradoras decisiones. Tenía que decidirse antes de que la oscuridad reclamara todas sus esperanzas. El suelo bajo sus pies vibró, trayendo consigo la imagen de Lucía, atrapada y asustada. «¡Mamá!», gritó su voz, temblando como el viento que había comenzado a soplar fuertemente. «¡Ayúdame!». Con su corazón en la garganta y la revelación aún aturdida en su mente, Mara levantó la mirada hacia los árboles. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su propia alma, enfrentarse a lo desconocido para recuperar a su hija? Y en el momento de elegir, una de las sombras sonrió, revelando un rostro que reconocía con horror. Era el de alguien que había conocido en vida,
alguien que había desaparecido mucho antes que Lucía. ¿Quién era realmente aquel espíritu y qué conexión tenía con el destino de su hija? El terror se intensificaba y la selva, con su oscura magnificencia, continuaba susurrándole respuestas que no quería escuchar. Se estaba acercando a un punto sin retorno. La elección estaba en sus manos, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. Mara sintió que el tiempo se detenía. La imagen del rostro familiar que ahora parecía consumir su esencia la atravesó como un rayo helado. Aquella sombra no era un extraño, era el espíritu de su mejor amiga, Sofía, que había desaparecido hacía años en la selva. Su risa, su bondad, todo lo que una vez fue, ahora estaba atrapado en aquel ser sin forma, cuyo brillo intoxicante contrastaba con el terror que la rodeaba. «¿Sofía? ¿Eres tú?», balbuceó, sintiendo la desesperación apretar su pecho. La sombra asintió lentamente, su mirada cargada de tristeza y anhelos no satisfechos. «Se me prometió libertad, pero solo puedo obtenerla a través de ti. Tu sacrificio es nuestra única salida». Mara recordaba las noches en que salían a explorar la selva, riendo y soñando. La imagen de Lucía, ahora en peligro, se superponía a esos recuerdos. «No puedo dejar que esto suceda, no puedo sacrificarme por alguien que ya se fue», gritó. «Pero si no lo haces, nunca volverás a ver a Lucía. Ella es la clave. Sin su esencia, la selva nunca se apaciguará». Las palabras de Sofía reverberaron en su mente, llenándola de una mezcla de ira y desespero. La negrura de la selva pareció acercarse aún más, como si la naturaleza misma la estuviera atrapando. Mara intuía que su decisión no solo influiría sobre su vida, sino que también afectaría a Lucía y a todos los que de alguna manera fueron tocados por el dolor en aquel lugar maldito. «¿Qué tipo de sacrificio quieres de mí?», preguntó, su voz temblando, y los ecos de la sombra se unieron, creando una cacofonía de murmullos. «El sacrificio de una madre es poderoso, proporciona equilibrio. Tienes que ofrecer el amor que llevas en el corazón, algo que te define». Mara dejó caer el muñeco, que rodó lentamente por el suelo, acercándose a los pies de la imagen de su amiga. Con cada paso de la sombra hacia ella, el aire se volvía más denso. «¿Tendré alguna señal, algún indicio de que esto funcionará?», rogó, sintiendo que el mundo se desvanecía bajo sus pies. «Claro, pero la señal será la más dolorosa que hayas visto», respondió Sofía con una sonrisa triste. Una repentina sensación de náusea la invadió, convirtiéndose en un eco de una advertencia que nunca olvidaría. Las sombras empezaron a susurrar nombres, recuerdos y gritos mezclados con el viento que soplaba implacable. «El sacrificio debe ser público, Mara. La selva no aceptará otra cosa», dijo una de las figuras, medio sumida en la oscuridad en la que se había convertido. Mara sintió que su mente se nublaba. La idea de tener que confrontar a otros, de hacer pública su desesperación, la llenaba de horror. «No, no puedo hacerlo. No puedo poner a otros en peligro por mis decisiones». Sin embargo, ya no podía escapar. La selva comenzó a temblar, como si una tormenta inminente se acercara. Sin previo aviso, una sombra se desvaneció, llevándose consigo el aire a su alrededor, dejando un vacío ensordecedor. «¿Es esto una elección o una trampa?», pensó, mientras las líneas de horror comenzaban a dibujarse en el horizonte. En el fondo de su corazón, entendió que la manifestación de su miedo y su amor se entrelazaban en una danza macabra. La conexión entre ella y Lucía había sido forjada en la eternidad, pero la dichosa búsqueda de la paz y la desesperación se manifestaban como un nuevo comienzo, un sacrificio inevitable. De golpe, el suelo vibró de nuevo, y un grito desgarrador resonó a través de la selva. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayúdame!». Era Lucía. Mara se quedó paralizada, enfrentada a la tormenta que se cernía sobre ella.
¿Qué camino tomaría? ¿Se sacrificaría para recuperar a su hija o arriesgaría perderla todo por negarse a ceder al oscuro pacto que las sombras le ofrecían? Cuando el viento susurró su nombre una vez más, su corazón decidió por ella. Sin embargo, lo que aún no sabía era que la selva tenía un plan aún más oscuro que cualquier sacrificio, y que su elección desencadenaría una cadena de eventos que llevaría a su descenso a lo más profundo del abismo. Los árboles parecían reírse de su agitación, y la batalla que estaba por venir ya estaba determinada. Pero, ¿quién de ellas realmente sería la víctima final? Mara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo ante el grito de Lucía, como si cada fibra de su ser respondiera a aquella súplica. Sin tiempo que perder, se lanzó a través de la selva, el eco de su desesperación resonando en su mente. La oscuridad se cernía sobre ella, pesadas sombras entrelazándose con los árboles, como si la misma selva estuviera viva, respirando junto a su angustia. ¡Lucía!, gritó. Su voz iba acompañada de un sudor frío que empapaba su frente. A medida que avanzaba, cada paso parecía ser un llamado a un destino fatal, pues un inexplicable sentido de peligro la envolvía. La selva había sido su hogar, un lugar de curiosidades y aventuras, pero ahora se sentía como un laberinto de amenazas ocultas. Las visiones de Sofía y su trágico destino regresaban a su mente, como recuerdos que se negaban a ser olvidados. La selva no perdona, susurraban las sombras, mientras insectos de ojos brillantes revoloteaban a su alrededor, como un ejército de espías dispuestos a informar a su reina oscura. De repente se encontró ante un claro iluminado débilmente por la luz de la luna. Una figura temblorosa apareció, y su corazón dio un vuelco al reconocer a su hija. Lucía estaba de pie en el centro, rodeada de una neblina que giraba lentamente a su alrededor, casi como si la estuvieran atrapando. ¡Mamá! Lucía extendió sus brazos, pero la advertencia de Sofía resonaba en la cabeza de Mara, y la tuvo que contener. ¡No te acerques! La figura de su hija, aunque se veía igual, mostraba una luz diferente, casi agonizante. ¿Qué te han hecho?, preguntó, su voz temblando de terror y confusión. Lucía parecía atrapada entre dos mundos, su esencia emitiendo un brillo tenue que lamentaba por apoyo. «Ayúdame, mamá, me siento tan perdida». Sus ojos estaban llenos de lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Su inocencia era un imán para el miedo que Mara sintió florecer dentro de ella. La selva rugía a su alrededor, como si anhelara devorarlas a ambas. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, una multitud tenebrosa que reía y susurraba secretos que nunca debería haber escuchado. «El sacrificio debe ser público», volvieron a murmurar, cada voz una aguja que la pinchaba con recuerdos de Sofía y su sacrificio. «No puedo», gritó Mara, su voz resonando con el eco del dolor. «No puedo entregarte, no puedo permitir que te hagan daño». Pero en el fondo sabía que las sombras habían trazado un plan. Lo que había comenzado como una llamada a la aventura se estaba convirtiendo en una pesadilla con un solo desenlace. Mientras se debatía entre su amor maternal y las exigencias de la oscuridad, la neblina a su alrededor se espesó, y una mano escalofriante se alzó desde las sombras, deslizándose lentamente entre las ramas y las hojas. Mara retrocedió, pero no pudo olvidar los ojos profundamente oscuros que se asomaban desde el interior de la bruma, como si el mismo suelo quisiera reclamarla. «¡Mamá, ayúdame!». El grito de Lucía se convirtió en un lamento desgarrador, y la luz que la rodeaba empezó a desvanecerse. Mara quería correr, pero sus pies estaban pegados al suelo, y comprendió que la selva quería su decisión, su elección final. Con un último aliento, extendió su mano hacia su hija, sintiendo cómo los tentáculos de la sombra se cerraban a su alrededor, buscando consumir todo lo que amaba. Sin embargo, con cada instante que pasaba, Mara tomaba conciencia de algo más.
Mientras las sombras se intensificaban y la angustia del sacrificio se alzaba en su pecho, un zumbido profundo resonó en su mente. ¿Qué pasaría si la señal que Sofía mencionó no fuera un sacrificio de sangre, sino una revelación de su propio miedo? La revelación la golpeó como un trueno. ¿Podría dosificar su dolor y usar su fuerza para vencer a la oscuridad? La selva vibró con energía, y un haz de luz emergió entre las hojas, iluminando su decisión. Pero antes de que pudiera actuar, un grito surgió de la selva profunda, uno que ya no era de su planta, sino el llamado de un ente que había estado esperando años. ¡Lucía!, gritó Mara, dispuesta a enfrentar la tormenta que se avecinaba, sin saber que la verdadera lucha apenas comenzaba. Y mientras el aire a su alrededor crujía con tensión, las sombras empezaron a reírse, sabiendo que el destino de ellas dos estaba muy lejos de resolverse. ¿Podría Mara romper el ciclo, o la selva se llevaría ambas vidas en su oscura vorágine? Un susurro en la oscuridad sacudió a Mara, como una corriente helada que se deslizaba por su espina dorsal. La selva espera, resonó la voz, extraña y llena de ecos, mientras las sombras pulsaban más cerca, bailando al ritmo de una melodía macabra, la misma que había atrapado a Sofía. «¡Lucía!», gritó nuevamente, sintiendo cómo la desesperación quemaba su pecho. Pero esta vez el grito de su hija no llegó a sus oídos. En cambio, una risa burlona emergió de las profundidades de la bruma, y un frío glacial envolvió su corazón. La neblina se espesaba, arrastrando consigo los resplandores de la esperanza. Mara sabía que debía actuar, que el tiempo se les escapaba como agua entre los dedos. Con la luz de la luna a sus espaldas, la selva cobraba vida, y cada criatura parecía tener un interés en su angustiante dilema. Las hojas murmuraban secretos, y los ojos brillantes de los insectos parecían observarla, esperando el momento oportuno para hacer su movimiento. Sin embargo, el miedo no la paralizó. Al contrario, alimentó el fuego de su voluntad. «No puedo dejarte aquí, Lucía». La voz de Mara temblaba, pero la determinación comenzó a llenar su ser. Ella sabía que la oscuridad era astuta y que podía jugar con su mente, como un gato con un ratón. «Si tienes un momento en que puedas escucharnos, ayúdame a entender». Las sombras respondieron con más risas, pero por un breve instante la neblina se disipó y Mara vio a Lucía de nuevo. Su rostro ahora parecía un reflejo de angustia, pero aún había una chispa de luz en sus ojos que no podía extinguirse. «Mamá, no estoy sola, hay voces aquí, murmullos». Sus palabras eran un eco apagado, como si provenieran de una batalla lejana. «¿Voces? ¿Qué voces, Lucía?», preguntó Mara, sintiendo que la selva presionaba a su alrededor como un animal impaciente. Entonces, como un aguijón, la memoria de Sofía golpeó su mente. Recordó las advertencias que había heredado, historias de seres oscuros que atraían a los inocentes, utilizando sus propios miedos y deseos para llevárselos. La angustia retorció su estómago mientras evaluaba su situación. El entorno se transformaba, los árboles temblaban como criaturas vivas, y la oscuridad parecían gruñir en una sinfonía de desesperanza. Era como si la selva misma la estuviese retando. ¿Qué tan lejos llegarías para salvar lo que amas? «Las voces», murmuró Lucía, «quieren que elijas, quieren que entregues algo para salvarme». Su rostro se endureció, desgarrando el hilo de confianza que unía a madre e hija. «No, no entregaré nada, no a cambio de tu vida», declaró Mara, firme en su respuesta. Pero en su interior una duda empezaba a surgir. ¿Y si la selva exigía un precio que no podía comprender? Esa idea se retorcía en su mente, como un veneno que lentamente se absorbía. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, arrancando su atención. Un corazón, un destino, o quizás un cambio, susurraban, jugando con sus temores, inyectando en su sangre una sensación deuda. Un sudor frío le sudó,
Humedeció la frente mientras veía cómo la luz de su hija se desvanecía, llevándose con ella cualquier atisbo de esperanza. Era el momento. Las sombras parecían brindarle respuestas en medio de su angustia. El sacrificio no es físico, sino emocional, Mara, resonó en sus oídos, y ella supo que las palabras eran un engaño. Su voz sonaba como la de Sofía. Su historia se repetía de maneras que jamás imaginó. Con el pulso acelerado y una decisión que erosionaba su ser, dio un paso adelante. Si debo perder mi esencia para salvar a Lucía, lo haré. Su voz resonó en el silencio interminable, desafiando el destino que la selva había tejido. Justo cuando pensó que había echado su última carta, un grito inhumano resonó a su alrededor, rasgando el aire con un terror que helaba la sangre. «¡No puedes! ¡No puedes dejarme sola!». El lamento de Lucía retumbó, tan distante pero tan presente, apretando su pecho. Y ahí, en la penumbra, Mara comprendió que su verdadero adversario no estaba en la selva, sino en sí misma. «¡Mamá!». La voz de Lucía se apagó, y mientras las sombras comenzaron una danza frenética, Mara supo que el momento de verdad había llegado. La selva quería algo más que un sacrificio, quería su voluntad. «¿Estás lista para enfrentarte a la oscuridad?», resonó una voz enterrada en la neblina, y el aire se volvió denso con la presión del tiempo. Las sombras pulsaron alrededor, amenazando con arrastrarla nuevamente a la desesperación. Mara miró hacia Lucía, sintiendo cómo su decisión podía ser tanto su redención como su condena. «Nosotras pelearemos juntas», gritó, mientras el eco de su propio sacrificio resonaba en el corazón de la selva. Pero mientras se preparaba para enfrentar la tormenta que aguardaba, la selva susurró en un lenguaje carente de empatía, prometiendo que las verdades más oscuras aún estaban por ser desveladas. «¿Qué decidirás, Mara? La selva no olvidará». Se volvió hacia el oscuro abismo que se extendía ante ella, sin conocer que ahí encontraría mucho más que sombras. El viento susurraba entre los árboles, arrastrando consigo ecos de risas y llantos que llenaban el aire con un horror palpable. Mara sentía cómo el frío se intensificaba a su alrededor, como si los espíritus de la selva estuvieran respirando en su nuca. El tiempo había ganado una dimensión extraña, una elongación que parecía burlarse de su angustia. «¡Lucía!», volvió a gritar, su voz resonando con la desesperación de una madre que se niega a rendirse. Las sombras se retorcían, pulsando, como si quisieran responderle. Sin embargo, la oscuridad era astuta, manipuladora, y cada intento de conexión solo alimentaba su sed de caos y dolor. Las voces comenzaron a entrarle en la mente, una cacofonía en la que podía discernir susurros de su hija mezclados con promesas de poder. «¿Qué más quieres sacrificar, Mara? Tienes tanto que ofrecer». Las palabras parecían deslizarse como el agua en sus oídos, seduciéndola más con cada repetición. Mara cerró los ojos un instante. Recordó la imagen de Lucía sonriendo bajo el sol brillante, y ese recuerdo la ancló. «No voy a ceder, no me vencerás», afirmó con determinación, levantando la cabeza para enfrentarse a la oscuridad que intentaba aplastarla. Pero las sombras respondieron pronto, riéndose de su coraje. «¿Y qué pasará si fallas?», preguntó una sombra con un eco profundo y retumbante. «La selva nos fortalecerá con tu dolor. Ningún precio es demasiado alto». Mara sintió que su estómago se retorcía ante la tentación. Detrás de esas palabras latía un horror conocido, una sombra que parecía saber todo sobre ella, que daba forma a sus más oscuros miedos. «No, no», gritó, pero fue como arrojar un pebete al océano. La selva respondía, más ansiosa que nunca, como un monstruo que percibe el miedo de su presa. Las risas resonaban, desmesuradas, llenando el aire de agitación. Lucía apareció nuevamente, su figura iluminada por un resplandor tenue que parecía emanar de su alma. «Mamá, no te dejes llevar por ellos, que tus decisiones sean propias, ellos buscan despojarte». La preocupación en su voz era palpable, cada palabra un lastre para el corazón de Mara,
cada insinuación un intento por desmantelar el control que la selva insistía en ejercer sobre ellas. «Te encontraré», prometió Mara, su voz ahora resonando con fuerza renovada. Decidida dio un paso hacia las sombras, desafiando a la selva misma. La risa se convirtió en un murmullo atemorizante, como un viento arrasador que soplaba desde lo más profundo de la selva. La neblina comenzó a cerrarse de manera amenazante, escurriéndose por su piel, y un frío helado le caló los huesos. Sin embargo, sus ojos se afilaron ante cada cambio. Si la selva quería jugar con su mente, ella jugaría su propia partida, acorde a sus propias reglas. «Haré lo que sea necesario para recuperar a Lucía», exclamó, su voz resonando con un eco desafiante. Pero al instante, una sombra se abalanzó hacia ella, casi tangible, y el aire dejó de moverse. «¿Estás dispuesta a perderlo todo, madre?» Mara sintió que su corazón se encogía. No era solo su esencia lo que la selva deseaba, buscaba sus inviernos, sus traumas, su amor más puro. La elección se definía ante ella, un precio que ninguna madre debería afrontar. Mientras la selva parecía vibrar con su decisión, de pronto una figura emergió de las sombras. Era Sofía, su hermana, con un rostro demacrado y ojos vacíos, que instintivamente desató recuerdos que Mara intentaba proteger. «¿Por qué no salvaste a tu hermana, Mara? ¿Te atreverías ahora?» La tentación la atravesó como un rayo. Las memorias de abandono y culpa repicaban en su mente, su orgullo un refugio que se desmoronaba. «Sofía, no, no puede ser». Las palabras se estancaron en un grito ahogado. El aire se volvió irrespirable y el entorno se tornó más siniestro. La selva no solo exigía una respuesta, daba la impresión de que cada sombra, cada murmullo, representaban fragmentos de su propia historia. «Mara», la voz de Lucía se volvió un eco distante, una súplica que atravesaba la neblina. «Mamá, siempre estaré contigo, pero debes enfrentar lo que temes». La oscuridad rebasó todas las fronteras de Mara, mientras una risa estridente se elevó hacia el cielo. «El tiempo se acaba, Mara. Ahora, decide». La selva se contorsionaba en un frenesí inquietante. Susurros delirantes incrementaron, llevándola al borde. Ella sabía que enfrentar esos fantasmas era inevitable, pero ¿podría realmente librarse de ellos? La selva ya había revelado su carta. Un precio terrible aguardaba. Mientras el terror se apoderaba de ella, al borde del colapso, la pregunta pendía en el aire como un hacha afilada. ¿Qué partes de su alma estaba dispuesta a perder para salvar lo que amaba? Y en ese momento, la selva comenzó a vibrar nuevamente, mientras sombras emergían de cada rincón, dispuestas a reclamar lo que creían suyo, y Mara comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mara sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, como si la selva misma quisiera absorberla en su abrazo oscuro y helado. Las sombras danzaban a su alrededor, cada vez más agresivas, como si el espíritu del lugar se alimentara de su confusión y miedo. Un sonido detrás de ella, como un susurro que se volvía grito. «Mara». Se dio la vuelta, su corazón palpitando salvajemente. Era Lucía, pero no era la dulce niña que conocía. Su rostro era pálido, marcado por una tristeza profunda que parecía salir de las mismas entrañas de la selva. «¿Qué has hecho para salvarte?», preguntó con voz apagada, una pregunta que resonaba en su mente como una campana en la negrura. «No puedo perderte, Lucía, te lo prometo», respondió ella, aun cuando la angustia se enroscaba a su pecho como una serpiente. Pero la imagen se desvaneció de pronto, la voz de su hija se ahogó en un coro de risas burlonas que brotaron de los árboles, como si la selva se regocijara en su desesperación. «Sabes lo que está en juego, ¿verdad?», una sombra le habló, su tono suave y tentador. «Hay mucho que puedes ganar y mucho que puedes perder. Tu amor, tu dolor, todo puede ser tuyo». Mara se negó a ceder, se mantuvo firme, recordando cada mazazo que había soportado.
No me engañarás, déjame ver a mi hija. Pero en lugar de las abrazas de su hija, la maleza se separó, revelando una escena que paralizó su corazón. Allí, entre la bruma y la oscuridad, vio fragmentos de su vida. Un recuerdo de Sofía, riendo en la playa. Ella misma, corriendo al lado de Lucía en un parque lleno de sol. Recuerdos imborrables que la selva había entrelazado con hilos de culpa. «Deja de jugar con mi mente», gritó, sintiendo que la angustia la invadía de nuevo, pero ya no se dejaba llevar. Tenía que luchar. Lucía, Sofía, su familia merecían más que esto. Tu lucha es fútil, tus almas son el precio. La voz sombría sonaba como el eco de un corredor oscuro, un canto de sirena que prometía el mundo. Para aquellos dispuestos a rendirse. Una risa explosiva se alzó de todos lados, resonando en su mente. Mara respiró hondo, comprendiendo que debía enfrentarse a su propio dolor, sus propias decisiones. «Mis decisiones son mías», declaró, sintiendo la electricidad del coraje recorrer su cuerpo. Los murmullos comenzaron a calmarse, pero la selva no estaba satisfecha. Las sombras se entrelazaron y una figura emergió del espesor, iluminada por una luz oscura. Era su hermana, Sofía, contorsionándose y riendo, pero su risa era la de una fiera. «Te equivocas, hermana. No puedes enfrentarte a nosotros con esa simple determinación. Nuestra madre nunca debió dejarte». La culpa golpeó su pecho como un martillo, pero esta vez no se detuvo. «Basta, Sofía. No quiero cargar con tu dolor. Estás aquí, pero no tienes poder sobre mí». Mientras sus palabras resonaban, la neblina empezó a separarse, revelando un camino estrecho entre los árboles, como si la selva misma la estuviera desafiando. Pero algo dentro de ella sabía que no era una salida fácil. La selva quería que cruzara esa línea, que diera un paso más hacia la oscuridad. Las sombras empezaron a moverse con más frenética, formando figuras distorsionadas que parecían estar a punto de devorarla. Sin embargo, el eco de Lucía se escuchó de nuevo, fuerte y claro. «Mamá, no te detengas, pelea por mí». Mara dio un paso hacia adelante, el corazón acelerándose ante el desafío. ¿Qué clase de poder había desatado al rendirse tantas veces? El terror no era solo de la selva, era de su propia historia, de su propia voluntad. Y así, una nueva convicción tomó forma en su pecho. Con cada palabra que pronunciaba, la selva parecía temblar. «No voy a permitir que me roben más, soy yo quien decide». Entonces, un grito desgarrador se elevó a su alrededor. Las sombras se lanzaron hacia ella, dispuestas a arrastrarla, pero Mara no retrocedió. En ese instante, todo se congeló. La selva, los gritos, las risas se detuvieron. Y ella sintió, por primera vez, realmente el poder de su propia voz. Destruyó el velo del miedo. La selva chilló en protesta, pero sus murmullos se convirtieron en una sinfonía de susurros apenas entendibles, asustados. «¿Qué has hecho?», resonaron como un recaudo de sus antiguos fantasmas. Con un último susurro, las sombras retrocedieron. Pero Mara no se detendría ahora. Un nuevo camino se abría ante ella, y en la distancia vislumbró la ilusión de Lucía sonriendo, iluminada por una luz que la selva no podía oscurecer. El aire vibraba con una nueva energía, pero la selva no había terminado, aún guardaba secretos que saldrían a la luz. Mientras Mara avanzaba, una risa profunda y maligna resonó a sus espaldas, envolviéndola en nuevos temores. «Todo sigue en juego, Mara. No has hecho más que empezar». Mara sintió una punzada de terror. ¿Qué más podría desatar la selva? ¿Qué horrores aguardaban en la oscuridad, deseosos de ser liberados? La verdadera lucha apenas comenzaba, y el eco de la risa permanecía, ominosamente, tan cerca. Escalofrío recorrió la espalda de Mara mientras la risa retumbaba como un eco en el aire pesado.
La voz parecía provenir de todas partes, retorciéndose entre las ramas, arrastrándose por el suelo cubierto de hojas. Se giró rápidamente, buscando el origen de la malignidad que la hostigaba, pero solo encontró sombras que brillaban con un odio antiguo. «¿Qué más tienen que ofrecerme?», gritó, su voz firme aunque temblorosa. La selva respondió con un silencio inquietante, como si se estuviera reorganizando, preparándose para revelar su próximo asalto. Con cada paso que daba sobre la maleza, el suelo vibraba, como un latido que respondía a su desafío. La sensación de ser observada se intensificaba, y sabía que no solo se enfrentaba a espectros de su pasado, sino a algo que estaba profundamente arraigado en el corazón de la selva. Un suave murmullo comenzó a surgir de los matorrales. «La oscuridad es también un refugio». Susurros hipnóticos la rodeaban, prometiendo lo que ella tanto anhelaba. «La selva te lo puede dar todo si estás dispuesta a pagar el precio». «No necesito nada de ti», contestó, aunque la duda se colaba en su mente como un veneno. Creyó sentir las manos invisibles del miedo acariciar su piel, queriendo aferrarse a ella. Pero recordó la sonrisa de Lucía, y eso la hizo seguir adelante. Las sombras empezaron a distorsionarse nuevamente, dándole la sensación de que, por momentos, se convertían en rostros familiares. Vio la imagen de Sofía, pero su mirada era fría, vacía. «¿Por qué no estás dispuesta a unirte a nosotros? ¿Por qué luchas contra lo inevitable?», preguntó su hermana, y cada palabra hervía de desdén. «Porque no eres tú», replicó Mara, cada vez más convencida de su propia lucha. Aquel juego de apariciones la llenaba de determinación. «No seré como tú». Diestras manos de sombra rodeaban su muñeca, intentando atraerla hacia un camino de oscuridad. Mientras trataba de liberarse, escuchó de nuevo el eco de la risa burlona. «No estás sola, Mara. Nunca lo has estado. Ven, déjanos abrazarte». «Déjame en paz», gritó, su voz resonando con un poder desconocido. Repentinamente, los ojos de la sombra se ampliaron, sorprendidos por la fuerza de su declaración. Mara sintió un torrente de energía fluir a través de ella, como si la selva misma estuviera atenta a su resistencia. Los árboles comenzaron a temblar como si se sacudieran de un profundo sueño, y las sombras retrocedieron un paso, pero no se disolvieron. En vez de eso, parecían agruparse, tomando formas grotescas y dañinas, mientras una oscura figura emergía de la maleza, una figura que hacía eco de su mayor temor, la manifestación de todos sus arrepentimientos. «¿No deseas reunirte con quienes has perdido?», la figura preguntó con una voz suave, casi familiar. Mara la reconoció. Era como el rostro de Sofía, pero con una carga de malas intenciones. «No, no te creo», gritó entre lágrimas, sintiendo que el dolor se acumulaba en su pecho, tratándose de liberar. No iba a ser como su hermana, no iba a rendirse. Debía proteger lo único que le quedaba. La figura se rió, un sonido seco que rasgó el ambiente en dos. «Entonces, ¿qué harás? La oscuridad siempre estará esperando, dispuesta a reclamar lo que es suyo». Fue entonces cuando, en la distancia, vio otro rostro. El destello de Lucía apareció brevemente entre las sombras, iluminando todo a su alrededor, como un faro en la oscura tormenta. Mara se dio cuenta de que el destino de su hija yacía en sus manos. Tenía que decidir. Las sombras zumbaban cada vez más altas, formando un huracán de desesperación a su alrededor. Con el aliento entrecortado, se dio cuenta de que la selva no solo quería devorarla, quería atraparla en sus redes de miedo, obligarla a renunciar a sus esperanzas. «Mara», susurró la voz de Lucía, tan cercana que pareció romper el hechizo. «Solo tú puedes salvarme». El vínculo de amor la envolvió, y el terror que había sentido comenzó a transformarse en fuerza. Con una determinación renovada, cerró los ojos y respiró profundamente. «Nunca más aceptaré hacer un trato con la oscuridad».
Pero justo cuando estaba a punto de avanzar, un grito desgarrador salió de la figura sombría, y las sombras empezaron a girar y a chocar a su alrededor. Nuevas formas emergían, horripilantes y espeluznantes, listas para atacar. Mara sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Podría vencer a la selva? ¿Podría romper el ciclo de dolor antes de perder a Lucía para siempre? Mientras una ola de terror la invadía, supo que su única opción era entrar en la misma oscuridad, el mismo abismo que tanto había temido. Con un último aliento, se lanzó hacia adelante, decidida a enfrentar su destino, pero una risa cruel resonó en su mente mientras se perdía en el corazón impenetrable del bosque. No hay escape de nuestros secretos, Mara. La verdad siempre duele. ¿Podría soportar el peso de la verdad que se escondía entre las sombras? ¿Qué revelaciones aguardaban al final de su camino? La selva seguía su danza, expectante, lista para devorar todo lo que encontraba a su paso. Mara se sintió caer en un abismo donde el tiempo y la razón se entrelazaban en una espiral oscura. Las visiones de su hija se desdibujaron, llevándola a un lugar donde cada grito se convertía en un eco de sus propios miedos. La oscuridad la abrazaba, tentándola a rendirse, a ceder ante las exigencias de la selva maldita. Pero algo en su interior, un amor maternal que ardía como un fuego imperecedero, la impulsó hacia adelante. ¡Lucía!, gritó, su voz resonando con fuerza, un salvavidas en un océano de sombras. De repente, una luz tenue apareció en la distancia. Era ella, su hija, la figura familiar, pálida y temblorosa, pero aún real. Mara sintió cómo el terror se apoderaba de ella, una mezcla de amor y agonía. «Estoy aquí, hija, no te dejaré». Las sombras se agitaron, apretando su cerco mientras la oscuridad intentaba absorber su luz. «¡Viniste!», exclamó Lucía, su voz un reflejo de esperanza y miedo a la vez. Pero debes entender, hay un precio. La selva no liberará a nadie sin un sacrificio. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Mara, su corazón latiendo con fuerza. El aire a su alrededor se volvió denso y pesado, como si la selva misma pudiera sentir su desesperación. «Tu esencia, tu amor, ella es el equilibrio que mantenemos. ¿Estás dispuesta a ofrecerlo?», murmuró la voz de una sombra, susurra llena de promesas. El eco resonó en su mente, clamando por su rendición. «No puedo darles eso», respondió, la firmeza en su voz sorprendiendo incluso a su propia incertidumbre. «No puedo sacrificar a mi hija por ninguna promesa vacía». En ese instante, la selva pareció detenerse. Las sombras temblaron como si vacilaran ante su resistencia. Las ramas crujieron, pero Mara no retrocedió. En su pecho, una luz brillaba intensamente. Léxico de sus recuerdos, de las risas compartidas, de los abrazos sinceros, todo aquello que había atesorado a lo largo de su vida. «No me dejarás sola jamás», dijo, mientras la imagen de Lucía, llena de brillo, se intensificaba. «Si no entregas lo que buscamos, ella estará atrapada entre estos árboles para siempre». La advertencia se transformó en un grito, pero un eco más fuerte, el de su propia decisión, resonó en su interior. La luz comenzó a expandirse a su alrededor, llenando el claro con una calidez que desafiaba la oscuridad. «No, este es mi camino, soy más fuerte de lo que pensabas», gritó, observando cómo la esencia de cada sombra se oscurecía ante su firmeza. La selva estaba viva, pero no podía avanzar si ella no lo permitía. Un aire nuevo sopló sobre ella, como una liberación de viejos miedos. Se enfrentó a las sombras, cada palabra cargada de poder. «Tu juego ha terminado, no me robarás lo que más amo». Las sombras comenzaron a retorcerse, sus caras de dolor llenaban el aire, hasta que, con una explosión de luz, una gran sombra escurridiza se lanzó hacia ella. Pero no era más que una ilusión, un eco de sus propios miedos. «Lucía», pensó, «yo te salvaré». Un último grito de desesperación se adhirió a su corazón. De repente, la figura de su hija brilló con fuerza. «Mamá, lucha, solo tú puedes romper el ciclo, confía en mí». La luz se expandió a su alrededor, disipando las sombras y llenando el claro con un brillo que desafiaba la oscuridad. «No,
Este es mi camino, soy más fuerte de lo que pensabas, gritó, observando cómo la esencia de cada sombra se oscurecía ante su firmeza. La selva estaba viva, pero no podía avanzar si ella no lo permitía. Un aire nuevo sopló sobre ella, como una liberación de viejos miedos. Se enfrentó a las sombras, cada palabra cargada de poder. Tu juego ha terminado, no me robarás lo que más amo. Las sombras comenzaron a retorcerse, sus caras de dolor llenaban el aire, hasta que, con una explosión de luz, una gran sombra escurridiza se lanzó hacia ella. Pero no era más que una ilusión, un eco de sus propios miedos. Lucía, pensó, yo te salvaré. Un último grito de desesperación se adhirió a su corazón. De repente, la figura de su hija brilló con fuerza. Mamá, lucha, solo tú puedes romper el ciclo, confía en mí. La luz se expandió a su alrededor, disipando las sombras y llenando el claro con un brillo que desafiaba la oscuridad. Mara se sintió empoderada, la esencia misma de su amor comenzó a tejerse a su alrededor, creando un escudo surgido de recuerdos, risas y lunas llenas. No más, repitió con determinación, y así se lanzó al corazón de la oscuridad. La selva rugió, pero su grito era de terror, no de poder. Con cada paso hacia el centro del caos, la bruma se disolvía y la luz de su amor brillaba más intensamente. Con un grito de victoria, Mara extendió sus brazos y, como un estallido de amanecer, la selva se iluminó. ¡Soy libre! Las sombras comenzaron a